están viendo ahí? Sí, doctora. Listo. Vamos a ver, el metabolismo lipídico. Siempre es importante tomar en cuenta los lípidos que existen en la dieta y hacer un recordatorio de los prerequisitos, que son estructuras químicas. Cuando ustedes vieron estructuras químicas de lípidos, deben haber reconocido todas las estructuras de lípidos. Y saben muy bien que los lípidos son compuestos orgánicos que tienen una particularidad muy importante, por eso define la insolubilidad en agua, ¿no? Son cadenas carbonadas, son insolubles en agua, compuestos orgánicos insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Tienen diferentes tipos de estructuras, pero las funciones principales de los lípidos es una fuente de energía metabólica, porque vamos a ver en este capítulo de metabolismo de lípidos la beta-oxidación. La beta-oxidación no es nada más que la oxidación de ácidos grasos, ¿sí? Como combustible metabólico importante en el ser humano. Mientras que cada gramo de carbohidrato me provee 4 kilocalorías por cada gramo metabolizado, los lípidos producen 9 kilocalorías por cada gramo metabolizado. Además, tiene un sistema de almacenamiento y transporte de energía. Quiere decir que nosotros, los seres humanos, tenemos el mayor depósito de energía, que son los lípidos. ¿En dónde? En el tejido adiposo. Si comparamos las reservas con carbohidratos y proteínas, tenemos una conclusión bien clara. Los lípidos constituyen la mayor fuente o sistema de almacenamiento de energía. ¿Para cuándo? Para los momentos de ayuno, porque en esos momentos de ayuno yo puedo hacer lipólisis y transportar esos ácidos grasos para dar energía. A su vez, recordaremos también que son componentes estructurales de las membranas celulares. Es por esa razón que yo debo tener siempre colesterol en las células y también vías de síntesis de fosfolípidos y esfingolípidos. En las células sintetizamos estos compuestos. El colesterol en el hígado y en cambio los fosfolípidos de membrana en todas las células deben ser sintetizadas porque cumplen funciones, ya saben, estructurales de las membranas. Pero bueno, recordar la fuente, la importancia energética que tienen, ¿no? Así es que son un grupo heterogéneo. No le puedo escuchar nada de lo que estás diciendo. ¿No me escuchan el resto? Sí, doctora, creo que solo... Sí, lo escucho. Ya, es de la compañera, por favor, es usted. Solucione el problema suyo, ¿no? Bueno, voy a darlo de la forma más pausada que es posible, ¿sí? No puedo hacerlo ya el resto es de ustedes. Estas moléculas insolubles, es decir, hidrófobas, ¿no? Dada esta insolubilidad en agua, los lípidos del organismo se encuentran en compartimentos. No pueden ser transportados libres, ¿no? O en el caso, algunos pueden encontrarse almacenados en el adipocito, por ejemplo. O en el plasma deben ser transportados a través de las famosas lipoproteínas, asociados, ¿no es cierto?, a estas estructuras proteicas, formando lo que llamamos lipoproteínas. ¿Por qué razón? Por su insolubilidad. O los ácidos grasos que les encontramos libres, entre comillas, libres en el plasma, no pueden circular solos, sino tienen que unirse siempre a la albúmina, ¿no? Los lípidos entonces tienen estas funciones importantes en las cuales nosotros también debemos encontrar problemas clínicos. Los problemas clínicos, como hemos visto en carbohidratos, pueden ser, en vez de carbohidratos, diabetes mellitus, glucogenosis, alteraciones enzimáticas. Aquí tenemos también algunos de problemas clínicos, como es la obesidad, como es la ateroesclerosis, como son las dislipidemias, las alteraciones de lipoproteínas en sangre, etc. Entonces, en este capítulo de metabolismo lipídico vamos a ver digestión, absorción, vamos a empezar a ver el transporte y el metabolismo de las lipoproteínas, y vamos a ver ya el día de mañana ya la oxidación o la utilización energética de los ácidos grasos. Miren, esta diapositiva les coloqué aquí justamente para resaltar las ideas, ¿no? Los ácidos grasos son compuestos derivados de los lípidos cuya función es esta, la energía metabólica.
Ustedes deben saber, los ácidos grasos tenemos de cadena par y muy infrecuente consumimos de cadena impar. Existe el número par de carbonos y los que más existen en la dieta y en la naturaleza son el número de par de carbonos de cadena larga. Es por esa razón que tenemos que hacer muchos pasos oxidativos, mucho más que la glucosa para poder oxidar un ácido graso, porque al ser cadenas muy hidrocarbonadas, muy reducidas, es decir, tiene mucho hidrógeno, no tenemos que hacer solamente un paso, sino tenemos que hacer muchos pasos para poderles oxidar en CO2 y agua. En definitiva, la fuente energética o el combustible energético para los seres humanos son los ácidos libres si no están transportándose a través de la albúmina en el torrente circulatorio, los famosos libres. Los acilgliceroles, ¿sí? Esto es importante. Prácticamente nosotros, o en una dieta diaria, se consume alrededor de 80 gramos de lípidos al día. Y de estos, el 90% de estos lípidos constituyen triacilgliceroles, antiguamente denominados triglicéridos, o llamados también acilgliceroles. ¿Qué son los triacilgliceroles? Son 3 ácidos grasos esterificados con un alcohol llamado glicerol. Prácticamente decimos que la dieta se constituye el 90% de lípidos de la dieta de triacilgliceroles. ¿Cuál es la función de estos? Almacenamiento y transporte de ácidos grasos intermediarios metabólicos y regulación. Nosotros almacenamos los ácidos grasos en forma de triacilglicerol. Quiere decir que los ácidos grasos cuando van al tejido adiposo o cuando se sintetizan en el hígado no están ahí solos, sino que tienen que siempre almacenarse en una forma esterificada. Esta forma esterificada que le llamamos desesterificar con glicerol para formar los famosos triacilgliceroles. Y ahí los reservo. De tal manera que cuando yo quiero sacar la reserva, voy a decir, hidrolizo los enlaces de éster para sacar los ácidos grasos por un lado y el glicerol por otro. Bueno, el resto de los lípidos de la dieta se componen principalmente de colesterol. Ustedes deben haber visto ya los anillos A, B, C, D del colesterol. Los ésteres de colesterol, que no es nada más que el colesterol que es esterificado en su grupo OH, se ha unido a un ácido graso, generalmente de cadena larga, generalmente insaturado. Y a su vez también fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos, los desfingolípidos y esfingolípidos, ya saben muy bien que son funciones estructurales, pero que los fosfolípidos sí podemos encontrarlos en la dieta y los esfingolípidos de igual manera. Entonces los lípidos que tenemos o que consumimos en la dieta son un grupo heterogéneo de compuestos, todos son insolubles en agua, por eso tenemos que hacer un sistema de transporte, de digestión primero y luego de transporte en plasma, y cada uno cumple funciones diferentes. Aquí voy a resaltar la función energética, pero de los ácidos grasos. Los triacilgliceroles son depósitos mayores de ácidos grasos, ¿sí? Entonces los ácidos grasos son lo que puedo oxidar. Los triacilgliceroles no oxido. Tengo que sacar de esto los ácidos grasos para oxidar ellos. Así es que aquí veíamos la grasa de depósito y de alimentos. Los acilgliceroles son los lípidos principales. Por favor, el consumo diario de lípidos, si consumo alrededor de 80 gramos de lípidos en una ingesta, voy a decir regular en un adulto al día, el 90% son triacilgliceroles. Con este panorama podemos entender cómo entonces digiero. Segundo lugar, tengo que digerir porque son sistemas de estructuras químicas que tengo que hacerles más simples para poder absorber. Pero en segundo lugar, yo necesito reconocer que estas grasas, o mejor dicho, los lípidos, al ser insolubles, ya sean los que consumo de la dieta o los que sintetiza el hígado y el tejido adiposo, no pueden transportarse solos en el plasma por esta insolubilidad, de tal manera que nosotros tenemos que las famosas lipoproteínas como sistemas de transporte. Si yo transporto estas lipoproteínas, ¿por qué lo hago? Porque tengo esta insolubilidad y tengo que armar una estructura química de fundamental importancia hoy en día clínica, que son las famosas lipoproteínas, ¿no? Bueno, vamos a ver la digestión, la absorción de los lípidos de la dieta, ¿no?
prácticamente la digestión de los lípidos comienza en el estómago. Se ha determinado que existe en la boca, existe lo que llamamos una lipasa lingual, que se produce en las glándulas situadas en la parte posterior de la lengua, ¿sí? Especializada como un vestigio evolutivo, se ha determinado, para romper los triacilgliceroles que contienen ácidos grasos de cadena corta o media, es decir, menos de 12 carbonos. Estos prácticamente no tienen funcionalidad, o mejor dicho, tienen funcionalidad incipiente, pero su desempeño, o mejor dicho, su acción es mucho más. Luego tenemos en estómago tenemos ácido clorhídrico y las enzimas, las proenzimas, ¿no? Es decir, la pepsina para digerir proteínas, pero en el estómago sí la encontramos, es decir, en boca encontramos una lipasa salival, en estómago encontramos una lipasa gástrica que actúa a un pH muy ácido, ¿no es cierto?, que desempeña un papel importante no en los adultos, sino en los neonatos, para quienes la grasa de la leche es la principal fuente de calorías. ¿Por qué? Decimos, porque en la grasa de la leche materna, voy a decirlo así, existen ácidos grasos triacilgliceroles cuya composición es ácidos grasos de cadena media y corta, es decir, menos de 12 carbonos. Significa que ahí estas enzimas, la lipasa lingual y gástrica, ayudan a degradar estas moléculas de triacilgliceroles, pero que contienen ácidos grasos de cadena corta y media, ¿sí? Es una actividad, voy a decir, incipiente, por eso, porque a pesar que se reconoce que hay una lipasa salival y lipasa gástrica, que tiene un efecto importante en neonatos, en el adulto prácticamente decimos que el procesamiento o la digestión de lípidos comienza en el intestino delgado. A pesar, y es decir, en los neonatos, ayudan en la lipasa lingual y gástrica a degradar ciertas moléculas de triacilgliceroles, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que aquí empezar a ver ya las enzimas involucradas intestinales y pancreáticas. Prácticamente decimos que todo lo que es lípidos llegan prácticamente, decimos así, prácticamente en la etapa adulta llegan íntegros al intestino delgado, a la segunda porción del duodeno. En esto existen dos cosas importantes. Primero, las acciones enzimáticas de páncreas exócrino segrega lipasa, colesterol esterasa, o llamada también colesterolasa, y fosfolipasa A2. Enzimas de páncreas exócrino por el conducto de Wilson vierte hacia la segunda porción del duodeno, y en el intestino existe una enzima llamada isomerasa. Pero este es el primero, enzimas involucradas. Pero el segundo, este es un proceso trascendente. El proceso crucial, tenemos que hacer una emulsión de los lípidos del líquido en este duodeno. ¿Qué quiere decir? La emulsión no es nada más que aumentar el área de la superficial de las gotitas de los lípidos, de tal manera que las enzimas que intervienen en esta interfase entre la gotita de lípido y el agua puedan actuar de forma eficaz. Si nosotros no tenemos una emulsificación de los lípidos, no tenemos la acción de estas enzimas, porque las enzimas van a actuar siempre y cuando la emulsificación haya ocurrido. Voy a adelantarme, porque esto es importante. Si nosotros ya estamos en la segunda porción del duodeno, nosotros tenemos que destacar la capacidad de emulsificación de la grasa. Quiere decir que el principal mecanismo es, o vamos a ver, hay dos mecanismos. Un mecanismo de la mezcla por peristaltismo que se da ahí, pero la segunda, que es fundamental, es la emulsión que se lleva a cabo mediante la capacidad detergente de los ácidos biliares, ¿sí? Estos ácidos biliares, o llamados también los ácidos biliares, que luego se conjugan con sales, es decir, sodio, potasio, comienzan a formar lo que llamamos sales biliares. Vamos a revisar esta parte que ustedes deben haber visto ya en la parte estructural. Las sales biliares constan de una estructura esteroidal. Son esteroides. Miren, el ciclopentano,
Peridofenantreno, anillo A, B, C, D. Tienen aquí una cadena lateral, tienen grupos OH, estos. Prácticamente decimos que estas estructuras esteroidales anuladas, o decimos cíclicas, hidroxiladas, tienen en su porción, se unen a un ácido glicólico y a una taurina. Quiere decir que el ácido cólico o el ácido quenodesoxicólico se unen a la glicina y se unen a la taurina, formando lo que llamamos ácidos biliares o sales biliares conjugadas con glicina o taurina, llamadas ácido glicocólico, ácido taurocólico. ¿Qué va a pasar con estos ácidos biliares, no? Estos son agentes emulsificantes. ¿Qué quiere decir? Que interactúan con las partículas de lípidos del alimento y el contenido acuoso, es decir, de agua del duodeno, y por lo tanto evitan la coalescencia. Quiere decir que hay una interfaz. Dispersan las gotitas de lípidos unas entre otras y evitan la coalescencia, es decir, que se unan. ¿Para qué hacen esto? Para que esta interfaz, o mejor dicho, dividido, entre comillas, separadas estas gotitas, por este efecto de estos ácidos biliares, lo que va a pasar es que enseguida va a haber la función importante de las enzimas pancreáticas. Entonces aquí vamos a ver, la función de los ácidos biliares es importantísimo porque incrementan la función de las lipasas pancreáticas y de todas las enzimas pancreáticas en realidad, no solo de la lipasa, sino de la colesterol esterasa, de la fosfolipasa 2. Favorecen la emulsión de las grasas y por lo tanto dispersan esos lípidos en pequeñas partículas y hay más superficie expuesta para la acción de las lipasas. Más superficie expuesta, es decir, evitan la coalescencia o coalescencia entre las partículas pequeñas y las dividen. Y por eso entonces decimos también que a través de este sistema biliar se produce la digestión y después vamos a ver que también ayuda en la absorción. El ácido cólico, al formar ácido glicocólico, forma lo que llamamos una sal biliar conjugada. El ácido quenodesoxicólico, o mejor dicho, el ácido cólico más la taurina, forma el ácido taurocólico, que también constituye una sal biliar conjugada. ¿Ya? Bueno, para esto me tuve que adelantar un poco, ¿no? Entonces, tenemos dos en el duodeno, enzimas y dos, efecto emulsificante. Sin este efecto emulsificante existe problema de digestión de los lípidos. Se ha visto en pacientes que tienen obstrucción de las vías biliares. Al no tener esta capacidad, enseguida tenemos que el problema de esteatorrea, es decir, lípidos en las heces. Esto es porque no se pudieron digerir adecuadamente y por lo tanto no se pudieron absorber. Vamos a ir viendo las funciones de las enzimas pancreáticas. Estamos hablando en la segunda porción del duodeno, que son vertidas ahí, ¿no? Primero, la degradación de los triacilgliceroles ocurre por la lipasa. Las moléculas de triacilgliceroles son demasiado grandes para ser absorbidas, ¿no es cierto? Ya sabemos por el tamaño, por la estructura química. Aquí están triacilglicerol. 3 ácidos grasos esterificados con lo que está en negro, que es un glicerol. Así es que son muy grandes para ser absorbidas por las mucosas de las vellosidades intestinales. De tal manera que actúa aquí una esterasa. Es decir, la lipasa es su clase de esterasa, es decir, rompe los desenlaces de ésteres aquí, que es la lipasa pancreática. Elimina con preferencia los ácidos grasos de carbono 2. Cuando decimos elimina, mejor dicho, esterifica o mejor hidroliza los enlaces de éster, da lo mismo. De los carbonos 1, formando lo que llamamos, ¿no es cierto?, 1 y 3. Voy a decir, el carbono 1 hidroliza el carbono 1 y el carbono 3. Los productos de estas, ¿cuáles son? Si yo hidrolizo el 1 y el 3, voy liberando, entre comillas, los ácidos grasos y tengo como resultado 2 monoacilglicerol. ¿Sí? Así es que es importante, por favor, que las lipasas o la lipasa pancreática hidroliza enlace 1 y 3, teniendo como resultado 2 monoacilgliceroles y los ácidos grasos que se liberaron de la posición 1
y de la posición 3. No tiene acción sobre la posición 2. ¿Ya? Siguiente, vamos a poner la colesterol esterasa o llamada colesterol esterasa. O colesterolasa, perdón. Este es el colesterol que podemos consumir de la dieta, que se encuentra en abundancia. Colesterol, pero cuyo grupo OH se esterificó con un ácido graso. A este le denominamos éster de colesterol, ¿no? Decimos que el colesterol tenemos en una forma libre, colesterol libre de la dieta, pero también tenemos en una forma esterificada, la que están viendo ustedes en la diapositiva. Por lo tanto, los ésteres de colesterol deben ser hidrolizados por una enzima llamada colesterolasa o colesterol esterasa, que rompe el enlace éster aquí, liberando el colesterol y liberando ¿qué? Ácidos grasos. La actividad de esta enzima aumenta de forma muy importante en presencia de las sales biliares. Siguiente, degradación de los fosfolípidos. El jugo pancreático es rico en la proenzima llamada fosfolipasa A2. Esta, voy a decir, es una proenzima porque se activa en la segunda porción del duodeno porque existe la activación por una enzima llamada tripsina, que es un zimógeno o una proenzima inactiva, pero para para hidrolizar proteínas. ¿Qué hace esta? Es una hidrolasa, es decir, requiere también, primero, ácidos biliares, ¿no? Para emulsificar la grasa. Lo que hace la fosfolipasa A2, recordemos un poquito aquí la estructura química para darme a entender. Fosfolípidos están formados por glicerol, si es glicerofosfolípidos, ¿no? Un ácido graso en la posición 1, otro ácido graso en la posición 2, aquí generalmente el ácido graso de la posición 2 es insaturado, y en la posición 3 tiene un grupo fosfórico, de ahí el nombre fosfolipasa, y tiene aquí, en el X, tiene un sustituyente. Y dependiendo qué sea el sustituyente, tenemos la clasificación de las lecitinas, de las cefalinas, de las cardiolipinas, de los plasmalógenos, etc. ¿Sí? Entonces aquí tenemos subclases de fosfolípidos, pero eso dependerá básicamente del sustituyente. ¿Sí? Entonces aquí en varios alimentos tenemos fosfolípidos, ¿no? La fosfolipasa A2 elimina el ácido graso de la posición 2, miren, esterifica, por eso se llama fosfolipasa A2, porque esterifica la posición 2, dando lugar a lo que llamamos un lisofosfolípido, es decir, este fosfolípido al cual se ha retirado un solo ácido graso. A esto se le llama lisofosfolípido, ¿no? Por ejemplo, la fosfatidilcolina, el fosfolípido predominante en la digestión, ¿ya? Es una lecitina, ¿no? Se transforma en lo que llamamos lisofosfatidilcolina. El otro ácido graso que queda en el carbono 1 puede ser eliminado por una enzima llamada lisofosfolipasa. Y así, este puede ser absorbido o puede ser degradado. La isomerasa. La isomerasa es una enzima que está en la vellosidad intestinal. Puede completar la acción de la lipasa. ¿Sí? Quiere decir que necesitamos para la hidrólisis del 2-monoacilglicerol que primero lo que haga es que este 2-monoacilglicerol pase de la posición, el ácido graso de la posición 2 a la posición 1. ¿Para qué hace eso? Hace una isomerización, le cambia de posición para que pueda haber la acción de que si ya está en 1-monoacilglicerol, se completa entonces la acción a través de la lipasa. La lipasa sí tiene acción sobre enlaces 1 y 3 y por lo tanto se completa la acción. De tal manera que nosotros en el intestino tenemos, el intestino delgado, ya en ayuno, tenemos una mezcla de compuestos. Tenemos 2-monoacilglicerol, tenemos ácidos grasos libres, tenemos lisofosfolípidos, tenemos colesterol, producto de la digestión de todos los compuestos. ¿Ya? Bueno, reconozcamos el papel importante de la función de los ácidos biliares, ¿no? ¿La absorción qué es la absorción? La absorción no es nada más que el proceso
mediante el cual las sustancias resultantes de la digestión ingresan hacia la sangre. Pero saben bien que tienen que atravesar membranas, ¿no? Y las membranas tienen que atravesar estas membranas a través de un proceso por medio de un transporte selectivo. Es decir, todos los productos de digestión que les acabo de mencionar tienen que atravesar el enterocito. ¿Para qué? Para que lleguen luego hacia la sangre. Entonces aquí vamos a decir, los ácidos grasos, perdón, aquí, vamos a verlo un poquito, déjenme ver si tengo, perdón, aquí ya me fui. Mucho para acá. Mil disculpas, estoy un poco desorganizada en las diapositivas, me parece que se me ha ido muy atrás. Transferencia de pie. Eso es lo que vamos a ir viendo sobre las biosíntesis, sobre la degradación. Vamos a ver. Los ácidos grasos libres, el colesterol libre, 2-monoacilglicerol, son los productos principales de la digestión, ¿no? Y tenemos una mezcla en el yeyuno. Esto está junto con las sales biliares y recordar también el consumo de las vitaminas liposolubles. Es decir, que nosotros vamos a tener todos estos compuestos lipídicos, forman lo que denominamos unos compuestos o unas estructuras llamadas micelas. Es decir, ¿qué son las micelas? Son agrupaciones de lípidos, en los cuales también existen los grupos hidrofílicos en el exterior, quiere decir que existen sales biliares que les envuelven. Entonces, aquí siempre hay que recordar que nosotros tenemos este producto de digestión, pero tenemos a la vez lo que llamamos las micelas. Estas micelas, estas estructuras discoidales, no son nada más que los lípidos, más los lípidos de productos de la digestión, más las sales biliares, ¿no? Estas partículas se dirigen al lugar principal de absorción de los lípidos, que es la membrana del borde en cepillo de los enterocitos. Ahora, vamos a ver que esto es importante. Aquí hay una segunda parte de estructura en los enterocitos, ¿no? Vamos a ver solamente la primera. Nosotros estamos en una emulsión fina. ¿Qué quiere decir? Que estas partículas en micelas lo que hacen es que la membrana, que quiere decir la membrana del enterocito, está separada del contenido de líquido de la luz intestinal por una capa de agua, ¿sí? Lo que hace que la superficie de las micelas facilite el transporte de los lípidos hidrófobos a través de esta capa de agua hacia la membrana del borde en cepillo donde son absorbidos. Es decir, que las micelas, que no son nada más que los lípidos más las sales biliares, son absorbidas en el ilion terminal. Por lo tanto, nosotros tenemos la absorción conjunta a través de una emulsión fina de todos los productos de la digestión de los lípidos más las vitaminas liposolubles a través de lo que llamamos micelas y van a través de un transporte pasivo a través de la membrana del enterocito. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos capacidad de absorber monoacilgliceroles. La vellosidad intestinal puede absorber monoacilglicerol. Decíamos que tenemos producto de la digestión, ácidos grasos, colesterol libre, monoacilglicerol y obviamente mucha cantidad de ácidos grasos. Entonces los seres humanos o el enterocito de los seres humanos tienen capacidad de que estas moléculas monoacilgliceroles atraviesen los enterocitos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa
en el interior del enterocito. Esto, por favor, es importante, importantísimo. Nosotros ingresamos estas micelas, llamadas micelas mixtas, que no son nada más que esta mezcla, ¿no es cierto?, que son absorbidas a través de las células de la mucosa intestinal. Prácticamente decimos que las sales biliares no son importantes únicamente para la digestión, sino también para la absorción. ¿Qué es lo que pasa cuando ingresaron todos estos compuestos al enterocito? Entonces aquí hay que tener claro algo importantísimo para entender lo que son los kilomicrones. Que toda esta mezcla de lípidos absorbidas por los enterocitos migra hacia el retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático del enterocito, ¿no?, en el que se produce la biosíntesis de lípidos complejos, es decir, el enterocito comienza a tener una fábrica metabólica de igual manera. Voy a decir, los ácidos grasos de cadena larga se activan, ¿ya? Una vez que se activan, también, y utilizando estos derivados activados, utilizando los 2 monoacilgliceroles, se convierten nuevamente en triacilgliceroles a través de reacciones nuevamente en secuencia, lo que llamamos reacilaciones. Vamos a decir de otra forma, que todo lo que ingresó en forma de productos de la digestión son reensamblados en el retículo endoplasmático, y al reensamblarse se reesterifican los triacilgliceroles. Es decir, los ácidos grasos que quedaron libres, los monoacilgliceroles, hay síntesis de lípidos complejos o nuevamente síntesis de fosfolípidos. Es decir, los lisofosfolípidos que se produjeron ahí y se absorbieron se vuelven a acilar para producir nuevamente fosfolípidos. El colesterol nuevamente es esterificado. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que son los ácidos grasos que se ingresaron hacia el enterocito y todos los productos de digestión vuelven a metabolizarse en el retículo endoplasmático para formar nuevamente ¿qué? Fosfolípidos, ésteres de colesterol, triacilgliceroles. Es decir, hay una resíntesis de triacilglicerol y ésteres de colesterol. Vamos a decir, los ácidos grasos, prácticamente ácidos grasos libres, lisofosfolípidos, colesterol, que ingresaron como producto de la digestión previa, se resintetiza o se nuevamente sufren un proceso metabólico muy activo, que se ha descrito incluso muy bien la vía metabólica por la cual existe resíntesis, y enseguida tenemos que lo que producto final, reensamblaje de triacilgliceroles, o le llamamos también resíntesis del triacilglicerol y ésteres de colesterol y los fosfolípidos. Cuando nosotros tenemos esto, los triacilgliceroles y los ésteres de colesterol recién sintetizados son muy hidrófobos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son obviamente, son compuestos extremadamente hidrófobos, es decir, insolubles. Por lo tanto, ¿qué es? Es necesario empaquetarlos en forma de partículas, de gotas lipídicas rodeadas por una capa compuesta de fosfolípidos, colesterol no esterificado, y agregarle una proteína. Es decir, ¿qué vamos a formar aquí? En el aparato de Golgi, es decir, en el retículo endoplasmático hubo esta resíntesis de ésteres de colesterol, de triacilgliceroles y fosfolípidos. Luego esto pasa al aparato de Golgi y aquí se agrega ¿qué? Es necesario agregarle otros componentes lipídicos y no lipídicos para formar lo que llamamos ¿qué? Las famosas lipoproteínas. Es decir, la capa periférica estabiliza la partícula y aumenta la solubilidad, evitando así la fusión de varias partículas entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reconocer que nace en el enterocito la primera lipoproteína. ¿Cuál va a ser? El kilomicrón. Vamos a decirlo de otra manera. Esta resíntesis o reensamblaje de los compuestos que yo previamente digerí se lo hace en el enterocito, y al reensamblar
se le agrega partículas hidrofílicas en la periferia, en la capa, porque esto le da aumentar la solubilidad en el plasma y evita así que se conglomeren otra vez, de tal forma que esto permite la circulación en el plasma o en un medio acuoso, sabiendo que en el plasma existe gran cantidad de agua. Entonces, por esa razón, es decir, que luego de una ingesta alimenticia tenemos fundamentalmente el nacimiento, voy a decirlo así entre comillas, luego de una ingesta alimenticia, el nacimiento de lo que llamamos la primera lipoproteína, que tiene en la parte nuclear, tiene triacilgliceroles y ésteres de colesterol, y en la parte periférica, lo hidrofílico, va a dejarle los fosfolípidos que se reensamblaron, ¿no es cierto?, en el retículo endoplasmático, total, en el enterocito, y a su vez se le agregan unas partículas proteicas llamadas apolipoproteínas. Esto es de origen genético, significa que esto es mediado, al ser una proteína, la síntesis mediada de origen genético o mediación genética. Y se agrega una lipoproteína, apolipoproteína, que sería la fracción proteica, que de acuerdo a los estudios genéticos se le ha dado denominaciones a estas apolipoproteínas con estas numeraciones. En este caso, la estructura del kilomicrón determina una abundante cantidad de apolipoproteína B48 sobre todo, y hay otras que llaman C3 y C2, pero sobre todo esta B48. Significa que si nosotros tenemos la digestión de los lípidos, comienza entonces comienza en la boca y en el estómago para neonatos y en el intestino delgado en adultos, ¿no? Con la participación de enzimas digestivas, sobre todo pancreáticas, y la acción emulsificante de los ácidos biliares. Cuando tenemos estos productos de la digestión, tenemos un reensamblaje dentro del enterocito, y este reensamblaje luego le agrega cierto tipo de estructuras proteicas para formar una capa hidrofóbica y tener una capa hidrofílica. Esta es una estructura naciente que se denomina kilomicrón. El kilomicrón, ¿qué va a pasar con el kilomicrón? ¿Sí? Es decir, el kilomicrón también, aquí están las vitaminas liposolubles, recordar eso también, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a pasar con el kilomicrón? El kilomicrón son liberados a la linfa, que luego son transportados al torrente circulatorio, y luego su contenido lipídico es fragmentado. Ya vamos a ir viendo esto después. Aquí estamos viendo la estructura, los triacilgliceroles en el interior, la superficie externa, tenemos la fracción de apolipoproteínas, sobre todo y de forma abundante la B48. Aquí vamos a ver lo que hemos visto de la digestión y absorción. Se digieren principalmente según la porción del duodeno, es trascendente la secreción de los conductos